Hola, somos el equipo 4, conformado por el licenciado Luis Gonzalo Rojas Flores, la licenciada Dora Guadalupe Salasná, la licenciada María de Lourdes Zabaleta Sánchez, la licenciada Edith América Villegas. Somos estudiantes del doctorado en Ciencias en la Educación de la Universidad de Alto Rendimiento y Especialización. Actualmente estamos cursando la materia Difusión y Divulgación Científica, impartido por la doctora Luz María Ortiz Alcocer. Mediante este video les presentaremos la entrevista realizada a la docente María de Lourdes Zabaleta Sánchez con el tema Hablemos de neuropedagogía en el ámbito educativo. Vamos a dar inicio brevemente a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buen Espero día. que excelente, excelente. Bueno, pues el día de hoy estamos con la licenciada María Zabaleta, quien es licenciada en biología, y vamos a estar tocando un tema bastante importante en relación a la neuropedagogía, ¿verdad? Bien, ¿No? buenas tardes, buen día, Marilú. ¿Cómo te encuentras por allá? Día, todo bien, muy bien, gracias por invitarme. Aquí estamos para servirles. Y pues sí, ya llegué al llamado y dije, bueno, cuando es tema de neuropedagogía me interesa, quiero compartir algunos puntos y hay una información importante aquí para darle conocimiento a la comunidad sobre estos temas innovadores en educación. Sí, es correcto, ¿verdad? Y pienso que dentro del contexto académico, dentro del contexto educativo, es bien contar con docentes con experiencia, docentes que tengan ya una vinculación directa con alumnos, ¿verdad? Y pueda, basado en la experiencia, son temas bastante relevantes y de una tendencia innovadora, ¿verdad? Y bien, pues tendremos unos minutitos para poder compartir contigo, Marilú, pues esta entrevista, ¿verdad? Bien, quiero contextualizar ya un poco de tu trayectoria, Marilú, si me lo permites, ¿verdad? Licenciada en biología con 4 años de experiencia en el medio superior, ¿verdad? Con una muy buena competencia en temas de innovación, en la parte tecnológica educativa, en cuestiones de innovación y en cuestiones de proyectos en tu rama educativa, ¿verdad? Y asimismo, actualmente estás realizando un doctorado en ciencias educativas, ¿verdad? Bien, qué tal el doctorado? ¿Qué tal el doctorado en estos momentos, Marilú? Bastante bien, la verdad tenemos aquí una plasticidad, tenemos un espacio, una flexibilidad con este doctorado que nos está dando o dotando de muchas habilidades en esta rama docente, no solamente en la parte de estar frente a grupos, sino también en esta parte administrativa, conocer todos los procesos que están por atrás, en estas partes legales, normativas, así como también pues nos estamos actualizando, que eso es lo más importante, ¿no? En el papel docente, esta profesionalización tiene que ir acompañada de ese crecimiento, de ese avance, de esa actualización, porque cuando hablamos de materia de educación no nos podemos quedar estáticos, no vamos a quedarnos en esos temas tradicionalistas, sino que al contrario, como docentes tenemos la tarea de actualizarnos, de formarnos, de pues crecer en este ámbito y dejar un poquito atrás estas prácticas para ir tomando nuevas estrategias. Recordemos que estamos en una sociedad que está en totalmente cambio actual, las tecnologías, tenemos muchísima información y pues ahorita el papel del docente ya no es como el que teníamos en mente antes, sino que tenemos que ir actualizándonos, tenemos que ir creciendo en este ámbito y en cuanto al doctorado, pues nos da todas estas herramientas, nos está guiando y nos conduce con este mapa curricular que manejamos. Entonces nos da y nos da apertura a tener pues estas nuevas tendencias y estar en estos temas actuales, como el que vamos a estar platicando el día de hoy.
Excelente. Yo pienso que es son modelos bastante interesantes, ¿verdad? El doctorado la realiza, me comentabas anteriormente que la realizas en la UNARE, ¿verdad? Universidad de Alto Claro. Rendimiento, es en especialización en la ciudad de Chetumal. Así es, excelente universidad, nos está dando pues esta flexibilidad, tenemos esta parte de no solamente el doctorado en ciencias educativas, sino que también hay en la parte legal, también tenemos licenciaturas y la parte de la preparatoria, o sea, es una escuela bastante completa y que viene también a ser parte de esta innovación, de esta renovación de la educación. Excelente, qué bien. Bueno, pues esperemos que estos minutos sean también para potenciar mucho de la innovación en la educación, ¿verdad? La innovación en la parte académica. Bien, pues entrando a temas de neuropedagogía como una propuesta innovadora para la educación actual, ¿verdad? Bien, vamos con la primera pregunta de esta entrevista, Marilu. ¿De dónde surge el estudio de la neuroeducación? Basado en los conocimientos que tú tienes, ¿de dónde nos podrías compartir? ¿De dónde viene el estudio de la neuroeducación? Claro, en la actualidad nosotros nos enfrentamos a muchos conceptos y vamos a encontrar que combinamos esta palabra neuro con muchas relaciones neuromarketing, neuroinnovación, etcétera, pero combinar este concepto parte más de un concepto en el que se entendía antes como la educación de un método tradicionalista, atender un estudio de esta parte de la neurociencia, como también sale este estudio interdisciplinario, que es el estudio del sistema nervioso en diferentes ramas, pues ya no solamente es estudiar esta parte del sistema nervioso, sino que también vincular todos estos procesos educativos. Sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de dónde parte, entonces trabajamos en esta parte del sistema nervioso y es la combinación de las neurociencias con la educación. Tenemos la neuroeducación, que es lo que parte. Tenemos ahí como uno de los representantes a Gerald Hargreaves en 1988, que nos empieza a dar estos conceptos de educación, neurociencias, a combinarlo como una parte de la investigación en la educación. Vamos a hablar de la parte en cómo funciona el cerebro, cómo este órgano que es el receptor de información, el que procesa toda la información, le empieza a dar y en qué parte más bien específica de este órgano se dan estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que es lo que a nosotros como formadores, educadores, nos tiene que importar. Tenemos que saber cuál es este proceso, cuáles son las dinámicas que existen entre el cerebro, cómo se comunica, cómo se traspasa esa información y potencializar a partir de detectar esas partes o esas zonas, qué es el beneficio que van a tener los estudiantes. Si nosotros nos vamos y nos remontamos a un suceso que ha marcado la vida en la educación, podemos hablar del COVID y de la pandemia del 2019 totalmente. Este evento, este suceso vino a dar un giro en la educación donde creíamos que nosotros estábamos avanzando, en realidad estábamos en un estancamiento de aprendizaje. Estábamos en unos métodos totalmente tradicionalistas, memorísticos, donde el docente era el que llegaba y daba la clase, daba el tema, los estudiantes eran receptores nada más, pero ahorita con la pandemia, al trasladarnos todos a casa, tener la educación en casa, el tener que conectarte, manejar una tecnología, en darte la tarea de trabajar autodidacta sin tener a un docente que te esté dando las instrucciones o que esté atrás de ti, nos dio cuenta de que hay muchos procesos o a lo mejor trastornos en el aprendizaje que no los veíamos en el aula al estar trabajando pues con grupos numerosos, 40 alumnos, 50 alumnos en el aula, es difícil detectar dentro de estos grupos numerosos aquellos casos que presentan un rezago de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando nos trasladamos a casa y viene la tarea de trabajar de manera autodidacta, comienza a darse cuenta uno que los procesos en el cerebro de donde está el aprendizaje son totalmente variados de individuo a individuo. Y ahora la tarea del docente es identificar de dónde viene esa diferencia, dónde parte este proceso, dónde surge este aprendizaje. Y es donde viene a entrar la tarea de las ciencias.
toda esta parte de la psicología, del aspecto social, del estudio del sistema nervioso para entender o identificar dónde parten esos procesos de enseñanza, dónde nace ese proceso o esa interconexión de información para poder potencializar o mejorar, en este caso como docente, nuestras prácticas, saber qué estrategias van a ser las mejores, cuáles van a ser las técnicas más adecuadas, cómo podemos implementar, que es algo tan esencial ahorita, la tecnología dentro de nuestras clases y cómo esto va a venir a darle un giro a este método de aprender desde casa, que viene siendo también una innovación en esta parte de la educación. Entonces, si nosotros nos vamos a tiempo atrás desde la historia, sabemos que estos procesos de neuroeducación se han dado, pero pues han ido a pasos lentos hasta ahorita que llegó a revolucionar un punto en dejarnos en casa como el COVID, a tener que darnos a la tarea de saber cómo se dan todos estos procesos a un nivel biológico en el cerebro, la educación. Entonces, si nosotros partimos de ahí, es un conocimiento totalmente nuevo el descubrir a este órgano, todas las redes de nervios, de información, cómo recorre, cómo llega a nosotros y cómo le vamos a dar ese uso, cómo lo vamos a interpretar. Entonces, el uso y el descubrimiento de esta ciencia que es la neuroeducación parten en diferentes términos que son los que conocemos ahora, que si hay neurodidáctica, neuropedagogía, neuroeducador, entonces vamos a ver dentro de la educación estos nuevos conceptos que van a venir a revolucionar la educación en nuestro país. Claro, sin duda pienso que como bien comentas, ¿verdad? O sea, cómo se ha diversificado la parte de neurociencias, la parte colaborativa con otras disciplinas, ¿verdad? Lo es la parte psicológica, lo es la parte pedagógica, lo es la parte médica, ¿verdad? O sea, esta asociación de ciencias que están permitiendo más investigaciones, están permitiendo entender más cómo en las aulas el alumno va aprendiendo, cómo la relación entre su ambiente, la propia el propio alumno como persona, ¿verdad? Y cómo el entorno motivante ante los diferentes estímulos, esa conexión del entorno con el uno, cómo se diversifica para generar ese conocimiento, ¿verdad? Pienso que como bien comentas, ¿verdad? O sea, son tendencias que basado también en ciertos momentos históricos de nuestra vida, ¿verdad? Por lo que hemos, como bien comentas, a través de la pandemia, ¿verdad? Se han potenciado más como que esos puntos de énfasis y tomar esos elementos para generar más acciones encaminadas al descubrir cómo el alumno podemos potenciar esa gama y esa máquina de nuestra cabecita, ¿verdad? Todo ese potencial que tenemos, adultos como docentes, pero en la cuestión de la relación con los alumnos, ¿verdad? Y ahí vamos a la segunda pregunta, Marilu. A tu punto de vista, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre la neuropedagogía y los procesos emocionales, basada en tu experiencia, Marilu? Ok, aquí en esta parte del concepto de neuropedagogía estamos hablando de toda esta parte que se dedica a estudiar no solamente los modelos, sino que también nos da una diversidad en las estrategias. Nosotros cuando entendemos esa parte de la neuropedagogía, estamos tomando pues estos conceptos de psicología, de la parte social y de la parte biológica, ¿bien? Entonces, la relación que existe dentro de un ambiente que entras a una clase donde el maestro, o en este caso el docente, te recibe con unos buenos días, unas buenas tardes o incluso unas buenas noches para los que toman clases en la noche, es desde entrada, es el estímulo que uno recibe. Recordemos que nuestro sistema trabaja con estímulos y respuestas. Entonces, cuando nosotros recibimos ese estímulo, estamos trabajando esta parte
neurocientífica, ¿no? Neurobiológica de nuestro sistema. Cuando nosotros vamos identificando que a partir de esta relación entre las emociones y el ambiente educativo, va a haber una mejora en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros observamos en nuestro saloncito de clases a nuestros estudiantes, los que vienen más entusiasmados, que vienen con una mejor actitud, que desde que los recibes están con un buenos días, el docente está con una buena actitud, inician la clase con una serie de preguntas, con una actividad, algo dinámico para despertar los sentidos. En este caso se observa una diferencia a cuando un docente a lo mejor está no trae un buen día, trae un poquito de mala cara, o a lo mejor se encuentra triste, una situación, ¿no? Cuando a lo mejor el alumno no recibe esos buenos días o ese saludo de bienvenida, cuando a lo mejor el alumno solamente llega y se sienta, recibe una clase totalmente catedrática donde pues el maestro se encarga de darle el tema, no usa material o simplemente se dedica a una clase que es totalmente muy plana, el estudiante no encuentra esa motivación. Destacamos a los que son autodidactas por materia sola pueden realizarlo, pero vamos identificando a aquellos alumnos que les cuesta un poquito esta parte de entender, ¿no? Entonces, si nosotros armonizamos ese ambiente, le damos un poquito de emoción, que es lo que nosotros queremos tocar ahí en la educación, esa emoción, logramos llegarle al estudiante, la clase da totalmente un giro. Si nosotros involucramos la parte emocional en estos procesos cognitivos, vamos a descubrir que la educación se absorbe de una mejor manera. El estudiante se encuentra más receptivo a querer curiosear, a querer aprender de manera sola, no estarle en un momento conductual, tratando de darle una instrucción o decirle algo, orientarlo a algo, sino que nosotros en esta parte, ya como neuroeducadores, tenemos que vincular la parte emocional, tenemos que abrirnos, tenemos que generar en aspectos de valores, empatía, estar con el estudiante desde un punto en el que nosotros también somos seres humanos, también sentimos, también tenemos. Entonces, si nosotros comprendemos estos procesos emotivos, que a veces tendremos un día bueno, un día malo, pero nosotros como neuroeducadores sabemos cuál es el papel importante de estas emociones dentro de la educación, vamos a poder darle un giro a la educación totalmente en el aula, vamos a poder transformar estos paradigmas y vamos a darle un paso siguiente al cómo vamos a estar procesando esta información. Las emociones juegan un papel muy importante y esto ha venido creo que desde las otras reformas por ahí del 2015 que se empezaron a introducir el estudio de la parte socioemocional en los estudiantes. Sin embargo, en mi experiencia se ha manejado en un punto totalmente plano. O sea, se ha tomado como una clase más donde los estudiantes no generan esa parte emotiva, bueno, a lo mejor en historia, a lo mejor en química, a lo mejor en física, donde dicen, bueno, pues cambio de clase y me meto en otra materia, ¿no? Pero no se llevan esa parte emocional de decir, tengo muchísimas ganas de entrar a esta clase, ¿no? Entonces, es donde uno va identificando qué es lo que le hace falta a la educación, generar ese vínculo, a lo mejor docente-estudiante, a lo mejor generar una armonía en el aula, generar saber que estás entrando a esa clase, sabes que te vas a divertir, sabes que la vas a pasar bien, que vas a pasar un buen momento, olvidándote a lo mejor que dentro de esos 50 minutos estás tomando una clase. Y cambiamos la manera de interactuar también con el estudiante, sino que no nos vamos a quedar en un método tradicionalista donde uno se queda al frente y los estudiantes son los receptores, sino que también formamos parte, jugamos roles, a lo mejor estamos que ellos den la clase, se hace dinámico, empatizamos con el papel del docente, los ponemos en actividades grupales, generamos algunas situaciones donde ellos evoquen una emoción y no solamente que sea una emoción a lo mejor positiva, sino también podemos trabajar con esta parte de aquellas emociones que a lo mejor no nos hacen sentir muy bien, ¿no? Entonces, como educador, en esta parte, si tenemos el conocimiento de la neuroeducación, nosotros vamos a tener que identificar a aquellos alumnos que a lo mejor y vienen pues que con bajos ánimos, que vienen a lo mejor tristes o a lo mejor que tienen alguna situación en casa que hacen que esa emoción que le va a impedir, que va a bloquear cierta conexión en el sistema, entonces estamos bloqueando esta parte del conocimiento, del aprendizaje de este proceso. Si nosotros ya vamos a otras investigaciones, nos vamos a dar cuenta que se ha detectado que hay una obstrucción en este conocimiento, en el traspasar la información, cuando a lo mejor traemos una emoción negativa, ¿no? Cuando a lo mejor estamos molestos o a lo mejor estamos tristes, la información no se procesa de la misma manera. Entonces es donde entra esta parte
neurobiológica a interpretar todos estos patrones, a saber que tenemos que canalizar esas emociones para mantenerlas o generarlas o orientarlas a una parte donde sean positivas, donde el alumno esté totalmente receptivo y venga con todos estos procesos para entender qué es lo que necesitamos aprender y que ya no solamente sea el conocimiento totalmente plano de memorizar conceptos, sino que también los llevemos a proyectarlos a construir algo, generar algo, crear algo, basándose en proyectos, en trabajos en conjunto, a lo mejor en mandarlos como en una situación real, en un trabajo real, y más que nada en que vayan tocando estas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta parte del proceso emocional. No es lo mismo entrar a una clase donde te sientes o se genera un ambiente totalmente amigable, divertido. La risa es algo que genera un estímulo totalmente positivo cuando estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Entonces, no hay nada mejor que a lo mejor tomar dentro de una clase un chiste, una broma, a lo mejor contextualizar nuestro tema para que sea agradable, que ellos entiendan de lo que se está hablando y se lleven pues esta parte, que puedan aplicar el día de mañana, que puedan comentar y que puedan aprender. Y pienso que ese es uno de los mayores retos como docente, ¿verdad? Cómo mantener ese flujo de agrado en las materias, ¿verdad? Porque pues tenemos prácticamente cautivos más de 4 horas a los alumnos de todos los días, ¿verdad? Más de 4 horas. Y sumémosles las diferentes rutinas de actividad que también van realizando durante el día, ¿verdad? Diferentes actividades, alguna actividad de arte, alguna actividad deportiva, alguna actividad musical, ¿verdad? Entonces ya es una tendencia muy actual de la diversificación de rutinas de actividad de la mayoría de los chicos, ¿verdad? Pero bien, ese es un punto que yo considero que dentro de la parte de enseñanza, aprendizaje, el cómo mantener ese estímulo de atención, ese foco de atención concentrada en las clases, hacerla amena y que aporte pues esa vinculación, una continuidad de todos los días, ¿verdad? Porque ese es el mayor reto que uno como docente quisiéramos en la forma ideal, ¿verdad? Pero sabemos que en la realidad no trabajamos con 5 alumnos, trabajamos con grupos y en diferentes grados, ¿verdad? Pero bien, pienso que es muy bien atinado la opinión, la información que nos estás brindando, ¿verdad? Y pasando a una siguiente pregunta, Marilu. No olvidemos también a todos los que nos están viendo poderle dar like, que nos regalen like, que compartan a compañeros de Marilu que nos están viendo, que nos van a estar viendo muy seguido en este canal, ¿verdad? Puedan regalarnos likes, la campanita, y podamos hacer ruido, ¿verdad? Generar una conciencia sobre esta tendencia en la neuropedagogía en el ámbito educativo, ¿verdad? Bien, Por acá, compañeros, docentes, por favor, ayúdenos compartiendo que llegue esta información a más comunidad docente, porque igual a veces no solamente quedamos entre los estudiantes, sino que también vayamos perdón, Marilu, tu audio se fue. Ah, ya, y de ya, ir ya. a mejor comunidad. Muy bien. Bien, pues estamos en tiempo, Marilu. Vamos a esta última pregunta, Marilu. ¿Qué aporta la neuroeducación al docente? Desde tu punto de vista, desde la parte experiencial, ¿qué nos aporta la neuroeducación al docente? Bueno, pues aquí como ya lo estuvimos hablando, parte de esta gran historia que nos vino a dar el COVID, porque ahorita ya podemos contarlo como un gran suceso que nos tocó a todo el mundo, que paralizó esta parte de llevar nuestra vida cotidiana y también, por supuesto, paró en este punto a retornar y a reflexionar a la educación, nos trae junto con el COVID una serie de retos. La neuropedagogía y el estudio de la neuroeducación, en este caso, nos trae muchísimos retos a nosotros docentes, trae metas, metas que sean ambiciosas. Queremos cambiar y reformar totalmente la educación
nos trae objetivos, nos trae a lo mejor también alguna que otra duda, nos trae paradigmas, pero sobre todo nos va a traer mucha innovación, nos va a traer un cambio, una renovación en la educación, en la manera en la que estamos aprendiendo. Si nosotros nos damos cuenta, poquito a poquito aquí en nuestro país se han estado dando cambios de las reformas educativas. Ahorita tenemos lo que es la actual Escuela Nueva Mexicana. Entonces, esta nueva escuela mexicana está un poquito apegada a estos conceptos de la neuropedagogía. Si nos damos cuenta, ya no solamente van a considerar a las asignaturas como física o química, sino que estamos estableciendo una relación entre ciencias. Estamos haciendo que este aprendizaje ya vaya a ser interdisciplinario, ya vamos a vincular a lo mejor las materias que se daban de manera separadas juntas y es parte de este estudio también de la neuropedagogía. Esta es como una estrategia que se está tomando en el país para ir haciendo estos cambios en la educación, que está cambiando totalmente. Si nosotros nos damos cuenta, la información la tenemos allá a la mano, en un teléfono, entramos a una plataforma, buscamos información y totalmente la tenemos. Solamente ¿cuál es nuestra tarea ahorita como docentes? Discernir esa información, aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal, aprender a darle uso a ese conocimiento, a aplicarlo, a saber en dónde lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar. Y como docentes, esta neuropedagogía pues nos trae estos retos, nos trae cómo vamos a integrar este conocimiento, cómo el hecho de que yo ya sepa cómo funciona el sistema nervioso me va a beneficiar a mí en mi labor docente, ¿no? A lo mejor en ese punto hablamos de identificar a aquellos chicos que tienen algún trastorno en aprendizaje, aprender a trabajarlos desde un punto neurobiológico, incluir estas estrategias didácticas que también vamos a tener el concepto de neurodidáctica por ahí en estos nuevos, en estos estudios que es este conjunto de estas herramientas. ¿Cómo vamos a diseñar? A veces tenemos dentro de estos puntos de la nueva escuela mexicana, tenemos la libertad de cátedra. Vamos a tener la oportunidad nosotros de diseñar, de seleccionar los temas, de poder ampliar este conocimiento. Y si nosotros tenemos el conocimiento de la neuropedagogía, tenemos una amplia gama de herramientas que podemos empezar a introducir dentro de las clases. Vamos a cambiar la manera de dar las clases, vamos a generar estos ambientes de aprendizaje que sean amigables, que sean con emociones positivas, que lleven trabajo en equipo, que lleven valores, que lleven al ser humano a ser, en este caso, útil dentro de la sociedad, que sea totalmente proactivo, que sea social, que se pueda desenvolver en un ambiente laboral, que utilice estas herramientas de la tecnología, porque también sabemos que es avance de. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la neuroeducación junto con la neuropedagogía nos va a dar no solamente retos, sino que también tenemos estas metas ambiciosas. Queremos renovar y cambiar la educación. Perfecto. Pienso que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Nos quedan un minutito, ¿verdad? Para esta conexión. Pero pues siguiendo invitando a la gente que nos mira, ¿verdad? Para darle continuidad a este tema, ¿verdad? Y mira, pues infinitamente, agradecerte infinitamente, Lulú, que nos hayas acompañado este día, ¿verdad? Sé que es un día, fin de semana bastante complicado, pero bueno, pues muchas gracias por esta colaboración y esperemos que no sea la primera ni la última vez. Vamos a darle continuidad a estos temas, ¿verdad? Y de igual manera, pues, ir ampliando la comunidad. Ok, que pasen excelente día, ayúdenos a compartir por ahí. Perfecto. Bien, pues, fuerte abrazo y estamos viéndonos próximamente, Marilu. Claro, muchísimas gracias. Un saludo para toda la comunidad estudiantil, docente, a todos. Besos. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchísimas gracias por esta entrevista que efectuó el psicólogo Luis Gonzalo Rojas Flores a la docente María de Lourdes Zabaleta Sánchez. Es un placer y un gusto poder escuchar toda esta experiencia y estos conocimientos sobre el tema
hablemos de neuropedagogía en el ámbito educativo. Les agradecemos y de nueva cuenta les recordamos, suscríbanse al canal, denle un like y vamos a continuar con este tema más adelante. Muchísimas gracias, bendiciones, hasta luego.